Estamos en el segundo día de esta semana número 8 y hemos visto en la primera sección la estructura del libro de los Salmos. Ahí pudieron ver el video del día de ayer. Ahí está explicado toda la estructura, cómo es que los Salmos, al igual que el Pentateuco, se divide en 5 secciones. Decíamos la primera sección del 1 al 41. Teníamos la segunda sección del 42 o 43 hacia el 72. Teníamos la tercera sección del 73 al 89. La cuarta sección del 90 al 106. Y la quinta sección del 107 al 150, ¿no? Y curiosamente, los salmos empiezan con una frase, ¿sí? Empiezan con una frase diciendo bienaventurado, bienaventurado, y están culminando con la frase aleluya. Curiosamente, con la frase aleluya. Entonces, ahora, ¿qué hemos aprendido o qué nos ayuda a comprender todo este libro de Salmos? Ojo que estamos estudiando profecía. Ahora, y tal vez la pregunta puede ser, ¿y qué tiene que ver Salmos con profecía? Mira lo que dice Salmos 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, es así como el Salmo capítulo 1 empieza, bienaventurado. Y está culminando, el 150 dice, alaben a Dios en su santuario, alábense por su magnificencia. Ahí menciona una lista de instrumentos para alabar, de alabanza a Dios. Y dice, todo lo que respira, alabe a Jehová. Entonces, ¿sobre qué se está basando el libro de Salmos? Sobre adoración. Salmos es profecía y es adoración. Perdón, alabanza y adoración. Eso es lo que realmente resalta Salmos. Pero hay otro detalle importante, que más allá de ser alabanza y oración, también es profecía. Y es lo que vamos a ver en esta segunda sección, ¿no? Eh, Culminamos en lo que decía el de ayer, ¿no? ¿Por qué todo este júbilo? Porque al final del libro, al igual que lo que Apocalipsis capítulo 20, 21, 22, hay una celebración. Salmos empieza bienaventurado el varón, bienaventurado al fiel. Es una profecía que también se nos entrega a nosotros en esta última etapa del tiempo del fin. Bienaventurado aquel hijo que es fiel, que es obediente a Dios. Porque al final, así como culmina el Salmo 150, también habrá una celebración, pero ya no aquí, sino arriba en el cielo. Ahí está mostrando la victoria de Dios, la restauración de su pueblo. Entonces, ¿tiene algo en común que ver el libro de Salmo con el tiempo del fin? Claro que sí, porque toda esa fortaleza que encontramos en el libro de Salmos, Salmo 23, Salmo 92 y otros salmos más, Salmos 45, 44 y otros más que encontramos, toda esa fortaleza tiene que servirnos hoy para el tiempo del fin, porque vamos a echar mano de ello. Ahora vamos a ver la segunda sección, los salmos como base profética. Habíamos visto en la lección del tercer trimestre del año 24, ¿sí? Lección del tercer trimestre, año 24, hablábamos de Lucas, ¿sí? ¿Recuerda?
Y luego el último trimestre hemos hablado de Juan. En la lección de Lucas habíamos encontrado eh, las profecías, ¿no? Como que fue anunciada antes. Y mucho de ello que habíamos encontrado estaba registrado en el libro de Salmos. Salmos anunciaba y luego se cumplieron en los tiempos de Jesús. Y lo enmarcaba Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los cumplimientos. Entonces aquí vamos nuevamente a hacer un pequeño recuento y vamos a ver los salmos como base profético, anunciando al Mesías. Entonces, hay una profunda base profética en los salmos, más allá de oración y de poesía. Todo lo que le pasó al Mesías, los salmos ya lo habían anunciado. Pero también hay un salmo que habla del juicio de Dios a las naciones y lo describe de manera perfecta. Por ejemplo, Salmo 2 habla del Mesías que regirá en la tierra con vara de hierro. Y también presenta a Cristo como el maná, que se guardaba de viernes para sábado y nunca se malogró, no se agusanó, no se dañó. Cristo como el maná. ¿Esto qué quiere decir? De que Cristo un día iba a ir al sepulcro, iba a morir, pero su cuerpo jamás se descompuso. Entonces, lo que el pueblo de Israel estaba consumiendo en aquel entonces, cuando ellos recibían el maná del cielo, era a Jesús mismo. A través de ese acto estaban ellos comiendo ese pan que representaba a Jesús mismo, que un día iba a venir, iba a morir, pero que su cuerpo no se iba a descomponer. Estamos hablando del maná que era guardado de viernes para sábado. Pues aquí podemos de repente hacer un pequeño paréntesis, ¿no? Mis queridas hermanas, muchas veces, si Cristo representaba el maná, si Cristo es la representación del maná, si cuando Dios dio la orden que esta comida que caía del cielo, el maná, fuera guardado de viernes para sábado y no se iba a dañar, a diferencia de los demás días, pero que del día viernes tenía un toque especial, porque era bendecido por Dios y estaba trayendo una representación. Entonces, hoy en día a nosotros también se nos da el mismo llamado, la misma misión, la misma orden, si podemos llamarlo así. Hay un día especial que ha sido separado para adorar a Dios, ¿correcto? En el Antiguo Testamento encontramos todas las herramientas de cómo realmente se debería de guardar el sábado. Estoy haciendo un paréntesis a raíz de lo que habla el Salmo 2. Si ese día ha sido separado para alabar a Dios y el Antiguo Testamento nos da todas las herramientas de cómo podemos nosotros guardar nuestro día sábado, entonces, ¿por qué tenemos muchas veces nosotros la duda de que si guardamos comida del día viernes por el día sábado se va a malograr? Entrando en este contexto de que el maná representaba el cuerpo de Cristo en el sepulcro, que no se iba a gusanar, que nunca se descompuso, entonces, ¿por qué no tomamos esta misma referencia creyendo de que aquella comida que vamos nosotros a preparar el día viernes es una comida santificada que está siendo guardada para el día de reposo? ¿No cree de que también podemos verlo nosotros hoy desde este punto de vista? Es un comentario, repito, de manera extra, pero si lo encontramos aquí y nos está dando una ejemplificación, es para hoy en día también tomarlo nosotros, esta ejemplificación, y también poder nosotros llevarlo a la práctica, más allá de que ya no estemos viviendo en el tiempo de Israel.
Entonces, mis hermanas, yo creo que aquí cerramos el paréntesis diciendo que realmente aquí encontramos mucho más que un simple conocimiento, que una simple lección de esta mañana, sino que es algo aplicativo que tenemos hoy que traer para nuestros días. Y esto nos va a ayudar a fortalecernos para el tiempo del fin. Muy bien, seguimos avanzando. Salmo 2 dice, el número 1, versículo 2 y el 3 dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Quién es el ungido? Es Cristo. Cristo es el ungido, dice aquí el texto. Ahora, ¿qué hacen hoy las naciones, los reyes de la tierra, los gobernantes del mundo? ¿Qué hacen hoy contra el ungido? ¿O qué están haciendo hoy contra el ungido? Contra Cristo. Dice el texto, contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras, desliguémonos de él, desconectémonos de él. Eso es lo que hoy en día las naciones hacen, lo que el mundo hoy en día hace. ¿Y por qué también no decir eso es lo que nosotros ahí muchas veces estamos haciendo, de alguna o de otra manera, queriendo desligarnos de Cristo, queriendo levantarse el mundo entero, todos unidos, dice, ir contra Cristo? Ahora, esto podemos tomarlo también para una base profética, porque según la profecía sabemos de que conforme nos vamos acercando al tiempo del fin, que la gente se va a unir, las religiones se van a unir, los gobernantes se van a unir, y todos irán contra el ungido, contra Dios, contra Jesús, contra sus leyes, contra sus mandamientos, y contra todo aquel quien decida guardar o obedecer a Dios. ¿Estamos? Profecía, frases proféticas. Y dice el versículo 6 del Salmo 2, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Un día Cristo el ungido será finalmente victorioso, será finalmente el quien gobernará sobre todo este mundo, sobre todas las naciones. Y será su rey, su amo, su señor de todo aquel quien se deje realmente gobernar por él. Y ahí podemos incluirnos nosotros, si permitimos de que él sea nuestro gobernante, nuestro rey. Y cuando decimos permitir de que él sea nuestro gobernante, es obedecerle. Cuando obedezcamos, entonces es porque automáticamente estamos permitiendo que él sea nuestro gobernante. Ahora vamos a ver el cumplimiento, lo del cumplimiento del maná en Cristo. Mira lo que dice Salmo 16:10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, en la muerte, en la profundidad, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Cuando está diciendo aquí, ni permitirás que tu santo vea corrupción, está diciendo que el cuerpo de Cristo jamás se putrefactó, jamás se dañó,
jamás entró en un estado de descomposición. Cuando alguien muere, cuando algo muere, automáticamente el cuerpo entra en estado de descomposición. Está muerto. Ya no hay sangre viva que corra por él. Cuando usted mata a un animal, está muerto y ya la sangre se fue, que es la vida. Y ya su cuerpo entró en un estado de descomposición. Hacemos otro paréntesis aquí. Es por eso que en el tiempo de antiguo, el tiempo de Israel, cuando cuando el pueblo, cuando consumía carne, y esto recuerdo una lección de hace muchísimos años atrás, creo que hace 30 años atrás, recuerdo que una lección decía, ¿no? Que el mandato de Dios era que si una familia sacrificaba un cordero, entonces llamaban a todo su vecindario, a toda su cuadra, porque el mandato era de que en ese mismo día tenían que consumirlo todo el cordero. No es que lo voy a guardar para mañana, que para pasado, que para el fin de semana. La orden de Dios era de que en ese mismo día se consumiera en absolutamente todo. Esa fue la orden de Dios. Al permitirle, ojo que Dios nunca ordenó que se comiera carne, pero Dios permitió por pedido del pueblo, por pedido de los hombres, pero con una condición, que todo tenía que terminarse en ese día. Bueno, y ya no hacemos más comentarios. Hoy en día, la orden de Dios no cree que debe ser la misma, pero ¿qué sucede con nosotros? La guardamos para 2, 3, 4, 5, una semana ahí en el congelador. Dice aquí, Salmo 16, dice que el cuerpo de Cristo jamás entró en descomposición, fue guardado. Entonces, el maná representó al cuerpo de Cristo en su muerte. Entonces, lo que el pueblo de Israel estaba consumiendo en aquel entonces era el cuerpo de Cristo vivo, de viernes para sábado, que no se estaba agusanando, que no se estuvo descomponiendo. Entonces Cristo murió y como aquel maná su cuerpo no vio la corrupción de la muerte. Estuvo en el Seol, estuvo en la profundidad de la tierra, pero jamás se contaminó. Eso es lo que encontramos aquí en el Salmo 16. Ahora, avanzamos al Salmo 22. En el Salmo 22 encontramos todo el sufrimiento de Cristo durante su crucifixión. Salmo 22:1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Palabras que lo pronuncia aquí el salmista y que Jesús también pronunció estas mismas palabras en las 7 palabras de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Mm? Profecía, profecías mesiánicas. También encontramos en el versículo 17, dice, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, que jamás Cristo, sus huesos fueron quebrados. Así como el cordero, que tampoco se le permitió al cordero que sus huesos fueran quebrados. Entonces, decía aquí la profecía que no le rompieron ningún hueso ni tendrá clavos, pero que sí repartieron entre sí también sus ropas, dice el Salmo capítulo 22, y se estaba refiriendo a Jesús, que alguien iba a venir, dice un capítulo más adelante, y un amigo lo iba a traicionar. El cumplimiento
con Judas Iscariote. Su mejor amigo traicionó a Jesús. Entonces vamos descubriendo que en el Salmos hay todo, realmente todas las profecías mesiánicas y que incluso, como decíamos al iniciar, que también hay un capítulo que habla de el tiempo del fin, el juicio de Dios por su pueblo. Ahora, en el Salmo 110 se está proclamando al Mesías como sacerdote, según la orden de el rey Melquisedec. Ahora, una pregunta, ¿no? Antes de entrar al texto. ¿Quién fue mayor? ¿Melquisedec, Abraham, Jesús, los levitas? ¿Quién fue mayor? Melquisedec. Porque Abraham le llevó a entregar los diezmos al rey Melquisedec. Mira lo que dice Salmo 110, algunos textos vamos a leer. Uno dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová juró y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Versículo 5, el Señor está a tu diestra. Quebrantará a los reyes en el día de su ira. Ahora, ¿Cristo de qué tribu era? De la tribu de Judá. Los sacerdotes, ¿de qué tribu eran? De la tribu de Leví. Ahora, si Cristo era de la tribu de Judá, ¿por qué se le atribuye a él como sacerdote cuando los sacerdotes eran de la tribu de Leví? Interesante pregunta. Entonces, ¿a qué tipo de sacerdocio se le está colocando, se le está diciendo a Jesús que iba a ejercer? ¿Qué tipo de sacerdocio? El sacerdocio en el tiempo de Israel, de los levitas, fue un sacerdocio temporal. Un día terminó, Cristo un día murió en la cruz del Calvario y dio por concluido, por terminado, todo el rito sacerdotal. No más corderos, no más sacrificios, todo terminó. Porque a partir de ese momento era Jesús quien iba a tomar el sacerdocio. Y lo dice Hebreos capítulo 5. El Mesías como sacerdote según el orden de Melquisedec. Y lo que dice el versículo 1 y el versículo 6. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Y el versículo 6 dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, hoy, por siempre, para siempre y por la eternidad. Todo lo que hemos visto, todo lo que vemos en el Antiguo Testamento, en los Salmos, es simplemente la historia. Es simplemente conocerla, tener la información respectiva, pero que Cristo es nuestro gran sumo sacerdote hoy en día. Entonces, ¿a quién tenemos nosotros que obedecer? Bajo la dirección, bajo la guía, ¿de quién tenemos que ir? De nuestro gran sumo sacerdote que es Cristo. Cuando pecamos, cuando tenemos situaciones, ¿a quién tenemos que recurrir? A Cristo, porque Él es nuestro único gran sumo sacerdote. Es a Él a quien tenemos que ir y confesar nuestros pecados. Solamente es a Cristo. Entonces, ¿a quién tenemos que obedecer nosotros hoy en día? Es solamente a Cristo.
porque Él es el quien hoy en día está abogando por cada uno de nosotros. Y Él nos deja muy claro, estipulado en su palabra, cómo Él quiere que sea obedecido, cómo Él quiere que sea honrado, cómo los salmos nos van ayudando, nos van instruyendo en todo lo que es la profecía. Bienaventurado el varón que no anduvo, pero que en todo ese caminar de 150 capítulos vamos a encontrar diferentes situaciones, diferentes momentos difíciles. Al rey David ahí en el Salmo 51, proclamando ahí, pidiendo perdón por sus pecados, que también la historia es nuestra, todo un caminar. Podemos colocarlo al Salmo como a una persona. Desde el momento que entrega su vida a Cristo, bienaventurado el varón que se arrepintió y es una persona santa, está entrando en el proceso de santidad, pero que en todo ese caminar va a enfrentar diferentes situaciones. Mejor dicho, usted y yo somos un salmo, que estamos enfrentando todo un caminar de diferentes situaciones. Entramos al Salmo 23, vamos a entrar al Salmo 92, ¿no? Vamos a encontrar las promesas de Dios, pero que finalmente cuando lleguemos a en nuestra vida imaginaria al Salmo 50, que finalmente diremos, alabad a Jehová. Todo lo que respira, alabe a Dios. Un salmo de victoria. Y podemos conjugar esto con lo que dice Apocalipsis capítulo 20, 21, 22, cuando está hablando ahí de que un día todo será restaurado, que un día todo terminará, la maldad de este mundo terminará, todo llegará a ser ceniza, destruido con fuego y azufre, pero que nosotros, por nuestra obediencia, hayamos logrado alcanzar el máximo galardón, el máximo nombre, la máxima orden de ser los redimidos, de estar dentro de el grupo de los redimidos. Esa es la esperanza que tenemos hoy, pero que para llegar allá hay que pasar toda esa travesía. Y los salmos nos ayudan, nos van a ayudar durante esta semana a cómo poder nosotros encontrar fortaleza, cómo poder nosotros encontrar ese toque que muchas veces necesitamos. Y para que finalmente salgamos victoriosos diciendo, aquí estamos, hemos ganado la batalla, ahora podemos decir todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya, por siempre, para siempre y por toda la eternidad. Que Dios nos bendiga, mis queridas hermanas, y que esta lección, más allá de ser una simple lección, nos ayude cada día a poder fortalecernos y a poder realmente echar mano de este libro de Salmos. Somos un salmo, cada uno de nosotros.